La serpiente puede camuflarse tan bien que la presa no siente que está entrando en peligro. El ambiente parece tranquilo. No se ve una persecución. No se escucha una amenaza y nada anuncia que allí se encuentra un depredador. La presa sigue caminando porque interpreta que todo está bien. Pero, ¿cómo llega la presa a descubrir a la serpiente? La serpiente puede confundirse con las hojas, con una rama, con la tierra o con una piedra, pero no es perfecta. En algún momento tiene que moverse, levantar la cabeza, cambiar de posición o atacar. Y ese movimiento revela que aquello que parecía formar parte del paisaje en realidad estaba ocultando un peligro. Esta imagen permite comprender algo acerca del engaño religioso. La mentira más peligrosa no siempre se presenta diciendo que odia a Dios o que rechaza la Biblia. Muchas veces se introduce dentro de un ambiente que parece completamente cristiano. Hay una Biblia, un púlpito, oraciones, reuniones, sacrificios y palabras como fe, humildad, evangelio, obediencia y servicio. Todo parece estar en su lugar. Sin embargo, puede haber algo camuflado dentro de ese paisaje. Este tema no se presenta para alimentar el odio, buscar venganza ni perseguir personas. El propósito es defender la verdad del evangelio y ayudar a quienes viven cargados, confundidos o atemorizados para que encuentren paz en Cristo. No se trata de levantar a un hombre contra otro hombre, sino de permitir que la palabra de Dios alumbre aquello que se ha mantenido oculto detrás de una apariencia espiritual. Tampoco se pretende declarar quién es salvo y quién no. Dios conoce los corazones. Un creyente verdadero puede equivocarse y hasta puede permanecer engañado durante un tiempo. Pero eso no significa que la luz deba apagarse. La palabra examina al hermano que escucha y también al pastor que habla. Examina al que está sentado entre la congregación y al que está detrás del púlpito. Nadie queda fuera de su luz. Juan el Bautista dijo acerca de Cristo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Ese será también el propósito de este estudio, que ningún nombre humano ocupe el centro, que ninguna experiencia personal se coloque por encima de la Escritura y que solamente Cristo sea levantado. Primero observaremos esta ilustración en la naturaleza, después iremos a la Escritura. Porque la doctrina no saldrá del comportamiento de un animal. La naturaleza solamente nos ayudará a contemplar una imagen, pero la autoridad para distinguir la verdad del engaño será siempre la palabra de Dios. No todas las serpientes cazan de la misma manera. Algunas se desplazan buscando activamente a sus presas. Otras permanecen inmóviles y esperan. Eligen un lugar favorable, se acomodan entre hojas, ramas, piedra, arena o vegetación y dejan que la presa se acerque. Su ventaja no consiste solamente en ser rápida, su ventaja consiste en no ser reconocida a tiempo. La serpiente no crea literalmente un ambiente saludable, no pinta el paisaje ni convence a la presa con palabras, aprovecha un ambiente que ya existe y se confunde con él. Su color, sus manchas, su contorno y su quietud pueden hacer que el observador interprete equivocadamente lo que tiene delante de sus ojos. La serpiente sigue allí, pero parece otra cosa. Eso es lo inquietante del camuflaje. No vuelve invisible al depredador. Hace que la presa vea el lugar sin comprender correctamente lo que está viendo. Puede mirar directamente hacia el peligro y creer que solamente está viendo una rama, una sombra o una parte de la tierra. Sus ojos reciben una imagen, pero su mente le da un significado equivocado. La quietud aquí es muy importante, mientras la serpiente permanece inmóvil o conserva la apariencia del fondo. Pero llega un momento en que necesita moverse. Puede cambiar de posición, levantar la cabeza, preparar el cuerpo o calcular el ataque. Entonces aparece una forma que no corresponde con el paisaje. Una línea se mueve donde todo debía permanecer quieto. Una sombra cambia. Una cabeza se separa de lo que parecía una piedra. En algunas especies el engaño va todavía más lejos. Utilizan el extremo de la cola como señuelo y lo mueven de una manera que puede parecerse a un pequeño animal. La presa se acerca porque cree haber encontrado alimento. No camina hacia la serpiente porque desea morir. Se aproxima porque aquello que ve parece conveniente, inofensivo y hasta provechoso. Sin embargo, la serpiente también falla. Puede calcular mal la distancia, atacar antes de tiempo, ser descubierta cuando se mueve o perder a la presa por una reacción inesperada. Su camuflaje puede ser extraordinario, pero no es perfecto. Tarde o temprano puede cometer un movimiento que revele que allí no había solamente hojas,
ramas o piedras. Esta primera imagen nos deja una verdad que después deberá ser probado por la Biblia. El engaño más eficaz no siempre elimina todo lo verdadero. Muchas veces utiliza elementos verdaderos como paisajes para ocultar algo que tiene otra naturaleza. Una presa puede descubrir a la serpiente porque algo rompe la apariencia de normalidad. Puede notar un movimiento, una silueta, una diferencia en el color, el brillo de la escama o una forma que no coincide con el fondo. No necesita ver inmediatamente todo el cuerpo. A veces alcanza con una pequeña parte para comprender que aquello no era una rama. En otros casos intervienen el olor, las vibraciones o la alarma de otro animal. Algunas aves, cuando reconocen una serpiente, emiten señales que ponen en alerta a las demás. Y cuando las otras escuchan, no solamente saben que existe un peligro, comienzan a mirar el entorno de otra manera. El mismo paisaje que un momento antes parecía completamente seguro, empieza a ser examinado con atención. Esto es importante. La advertencia no crea a la serpiente. La serpiente ya estaba allí. Tampoco la luz convierte a alguien en engañador. La luz solamente permite ver lo que antes estaba oculto. Por eso, cuando una persona abre la Biblia y comienza a señalar contradicciones, no está introduciendo el problema dentro de la iglesia. Puede estar mostrando un problema que llevaba años camuflado. La presa tampoco necesita acercarse para preguntarle al depredador si realmente es peligroso. Lo reconoce por su naturaleza y por sus movimientos. Del mismo modo, el engaño no se descubre preguntándole al engañador si está diciendo la verdad. Todo falso sistema afirmará que representa a Dios. La prueba consiste en llevar sus palabras, sus prácticas y sus frutos a una medida que no pueda controlar, la palabra de Dios. Y cuando una persona logra ver, puede ayudar a otros a mirar. No alcanza con gritar que todo está mal. Es necesario señalar con paciencia qué palabra, qué práctica o qué reacción no coincide con el paisaje bíblico. La finalidad no es producir miedo, sino enseñar a discernir. No es reemplazar una dependencia por otra, sino conducir a los hermanos a la luz de la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?» Génesis presenta a la serpiente y destaca su astucia. Apocalipsis después revela expresamente su identidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 declara: «Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». La serpiente no comenzó acercándose a Eva con una negación abierta de todo lo que Dios había dicho. Primero formuló una pregunta que deformaba el mandato. Dios había permitido comer de todo árbol, excepto de uno, pero la serpiente presentó la palabra como si Dios estuviera negándolo todo. ¿Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Después contradijo directamente la advertencia divina: no moriréis. El método consistió en acercarse a la palabra, modificarla, sembrar sospechas sobre el carácter de Dios y ofrecer una interpretación que parecía conducir a algo mejor. La mentira llegó hablando acerca de Dios. No se presentó como enemiga de toda espiritualidad. Utilizó palabras relacionadas con lo que Dios había dicho. Pablo vuelve a esta escena en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». El temor de Pablo no era solamente que todos los corintios abandonaran toda religión. El peligro era que sus pensamientos fueran apartados de la sincera fidelidad a Cristo mientras continuaban escuchando un mensaje espiritual. En los versículos siguientes habla de otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Los nombres podían parecer cristianos, pero el corazón estaba siendo desplazado de Cristo. Luego en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15, Pablo declara: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras». Observemos la apariencia: apóstoles de Cristo, ángel de luz y ministros de justicia. El engaño que describe Pablo no siempre parece oscuro desde el comienzo. Puede presentarse con una Biblia abierta, hablar de sacrificio, exigir humildad y mostrar grandes obras. Puede parecer completamente integrado con el ambiente cristiano y, sin embargo, estar apartando la conciencia de la sencillez que hay en Cristo.
No estamos diciendo que todo pastor que comete un error sea un ministro de Satanás. Estamos reconociendo lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza del engaño. Puede utilizar la apariencia de justicia. Por eso no alcanza con que un mensaje mencione a Dios, o con que el predicador parezca humilde, o con que una organización haya construido muchas iglesias. Todo debe permanecer bajo la luz de la palabra. Salmo capítulo 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el versículo 130 añade: La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La luz no inventa lo que hay en una habitación, lo revela. Cuando la palabra alumbra una enseñanza, muestra si aquello que se llamaba humildad o era sometimiento a un hombre. Si aquello que se llamaba fe era fe o era dependencia de una institución. Si aquello que se llamaba honra o era exaltación de un dirigente. Si aquello que se llamaba servicio o era una estructura de cargas para uno y privilegios para otros. Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El que predicaba era Pablo, y Pablo no les dijo que examinar sus enseñanzas fuera una falta de respeto. El Espíritu Santo llamó nobles a quienes comparaban aún la predicación apostólica con las escrituras. Si la predicación de Pablo podía ser examinada, ningún pastor contemporáneo puede quedar fuera. La Biblia no debe encenderse solamente para corregir al miembro y apagarse cuando la luz llega al púlpito. Una escritura que el pastor utiliza para examinar a todos, pero que nadie puede utilizarla para examinarlo a él, ha dejado de funcionar como autoridad suprema. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 manda: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mandato no dice que creamos primero por respeto al cargo, dice que probemos. Y Gálatas capítulo 1, versículo 8 establece una medida que ni el mismo mensajero puede modificar. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ni el rango, ni la nacionalidad, ni los años de ministerio, ni la cantidad de templos, ni los testimonios, ni las emociones de una reunión puede colocarse por encima del evangelio. La luz debe llegar a todas partes, y en ese todas partes también se encuentra el pastor. Aquí necesitamos ser justos. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: Porque todos ofendemos muchas veces. Un pastor es un hombre y puede equivocarse. Puede interpretar mal un texto, tomar una mala decisión o reaccionar de una manera pecaminosa. Un episodio aislado no demuestra automáticamente que sea un falso ministro. También un creyente verdadero puede ser engañado durante un tiempo. Pedro tuvo que ser reprendido porque, según Gálatas capítulo 2 versículo 14, no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Los Gálatas también habían sido fascinados y estaban siendo desviados. Por lo tanto, ser salvo no significa que una persona nunca pueda confundirse ni necesita corrección. Pero 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hecho de que alguien esté engañado no convierte en inocente el daño que produce. Y ese versículo tampoco promete que todos los engañadores sean salvos. No podemos utilizarlo para declarar la salvación de una persona cuyo corazón solamente conoce a Dios. Las cartas a las iglesias de Apocalipsis muestran congregaciones donde había fieles, personas confundidas, dirigentes tolerantes y otros que debían arrepentirse. En Sardis había una iglesia con un hombre de que vivía, pero estaba muerta, y al mismo tiempo permanecían unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. No todos podían ser colocados automáticamente en la misma condición espiritual. Por eso mantendremos juntas estas dos verdades. No podemos mirar el corazón y dictar con certeza quién es salvo, pero sí debemos examinar la enseñanza, las prácticas y los frutos. No juzgamos un alma como si ocupáramos el tribunal de Dios, juzgamos un mensaje comparándolo con las Escrituras. ¿Cuál es entonces la diferencia entre una caída, un error aislado y un sistema? Un error puede reconocerse, confesarse y corregirse. Un sistema repite el error, lo convierte en doctrina, lo distribuye entre varios dirigentes, lo aplica a muchas áreas de la vida y castiga a quienes intenta examinarlo. Cuando la autoridad controla y domina y ordena al tesorero dónde debe destinar el dinero de los hermanos, o controla el matrimonio, los nombres de los hijos, la apariencia, las compras,
el trabajo, la lectura bíblica y la relación con el dirigente. Ya no estamos mirando episodios desconectados o aislados, estamos viendo una estructura. Y cuando esa estructura se reproduce en diferentes congregaciones y países con el mismo lenguaje y la misma cadena de autoridad, ya no podemos decir que solamente se equivocaron o fue un hecho aislado. El camuflaje religioso funciona porque utiliza palabras conocidas. Habla de humildad, de fe, evangelio, honra, unidad y servicio. El problema aparece cuando miramos qué significan esas palabras dentro del sistema. Se ha utilizado la historia de la mujer cananea para enseñar que los hermanos deben humillarse delante del pastor como esta mujer se humilló delante de Jesús. Pero Mateo 15 no muestra a una mujer delante de un pastor. Ella clamó: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba delante de Jesucristo. Cuando ella respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos, reconoció su necesidad y dependió de la misericordia del Señor. Jesús terminó diciendo: oh mujer, grande es tu fe. El pasaje revela la fe de una mujer en Cristo. No enseña que el pastor sea amo de los hermanos, ni que los miembros deban colocarse como perros debajo de su mesa. Tomar la posición que el texto concede a Cristo y entregársela al pastor cambia el centro del pasaje. El ministro no es el hijo de David, no es el mediador y no es el dueño de las migajas de la gracia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El ministro bíblico no utiliza a Cristo para conseguir siervos, predica a Cristo como Señor y se reconoce siervo de los creyentes. Otra palabra que puede cambiar de significado es la palabra fe. Se enseña que leer la Biblia es solamente teoría y que la verdadera fe se aprende trabajando en una construcción. Construir, limpiar, cocinar y ayudar son servicios legítimos. El problema comienza cuando el trabajo físico ocupa el lugar que Dios le concedió a su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 declara: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, enseña que las Sagradas Escrituras pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús y preparar enteramente al hombre de Dios para toda buena obra. La palabra no es una teoría inferior, es el medio por el cual conocemos a Cristo y somos preparados para servir. Cuando Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y María permanecía escuchando a Jesús, el Señor no reprendió a María por ser teórica. Dijo en Lucas capítulo 10, versículo 42, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una construcción puede levantar paredes, pero solamente la palabra puede alumbrar el entendimiento. Si una organización mantiene a los hermanos siempre ocupados y al mismo tiempo les enseña que leer es ser menos espiritual, está reduciendo la luz con la cual el mismo líder puede ser examinado. También la expresión de el evangelio está primero puede convertirse en presión para entregar bienes. Se puede pedir a los hermanos que vendan casas, terrenos, vehículos o ahorros y acusarlo de vivir para la carne si no lo hacen. Pero cuando Pedro habló con Ananías sobre su propiedad, dijo en Hechos 5:4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? El pecado de Ananías fue mentir, no haberse negado a entregar todo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 13 añade, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Dar generosamente es bíblico. Sostener a quienes trabajan en el evangelio también es bíblico. Lo que no es bíblico es utilizar el temor espiritual para producir estrechez en las familias, mientras otros viven con holgura. Decir que todo lo construido es para los hermanos genera una gran contradicción. Una persona puede renunciar al título de propietario y conservar el control de los bienes. La pregunta no es solamente a nombre de quién se encuentra algo. También debemos mirar quién decide, quién utiliza lo mejor y quién carga habitualmente con el sacrificio. Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13 muestra que una tradición religiosa podía declarar algo como corbán, es decir, ofrenda a Dios, y terminar anulando la responsabilidad hacia los padres. Jesús dijo que así invalidaban la palabra de Dios.
El nombre Evangelio no santifica una exigencia que destruye la responsabilidad que Dios estableció. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice que quien no provee para lo suyo ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La honra también puede cambiar de significado. No es pecado recibir con amor a un obrero, pagarle un pasaje, darle alimento o ayudarlo. El problema aparece cuando la honra se convierte en una vida de privilegio exigidos. Los hermanos entregan sus bienes y realizan durante meses el trabajo pesado, mientras el dirigente solamente da órdenes. A él se le reserva el mejor vehículo, el mejor hotel y la mejor comida. Se organizan flores, choferes, recibimiento y dinero, y quien no participa es acusado de soberbio. No estamos discutiendo por una comida ni por una cebolla. Esas escenas pequeñas pueden revelar la dirección del sistema. Las cargas bajan hacia los hermanos, mientras la comodidad, el reconocimiento y el control suben hacia el dirigente. Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3 ordena, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La imagen bíblica del pastor no es la de un presidente rodeado de servidores, es la de alguien que cuida, sirve y se convierte en ejemplo. El consejo pastoral también puede transformarse en gobierno de la conciencia. Un pastor puede enseñar, advertir y aconsejar con la Escritura, nunca sin ella. Pero Cristo no le entregó la propiedad de las decisiones personales de los creyentes. No recibió autoridad para decidir con quién debe casarse cada persona, qué nombre debe ponerle a su hijo, qué puede comprar, de qué color debe pintar su casa, cómo debe usar el cabello o si puede llevar barba. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39 dice que la viuda libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, es decir, sea salvo. El pastor puede enseñar el límite bíblico y ofrecer sabiduría, pero no puede reemplazar la voluntad de quienes van a casarse. Si alguien acepta una pareja por miedo a ser considerado soberbio o a que Dios castigue su vida, esa ya no es la verdadera libertad en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 24 dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23 declara, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Los creyentes fueron comprados por Cristo, el ministro colabora para su gozo, no ocupa su conciencia. Incluso las preferencias culturales pueden camuflarse como espiritualidad. Cada cultura posee costumbres diferentes sobre el cabello, la barba, la ropa, la manera de hablar y el trato a la autoridad. El problema no es la nacionalidad de un dirigente. El problema comienza cuando una preferencia humana se transforma en una medida espiritual y todos deben imitarla para demostrar humildad. Jesús dijo en Marcos 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La iglesia no fue llamada a reproducir la cultura personal del pastor, fue llamada a ser conformada a Cristo por medio de su palabra. No necesitamos basarnos en rumores, antipatías ni una experiencia aislada. La palabra nos permite examinar un patrón completo. ¿El evangelio anunciado descansa en la obra consumada de Cristo? ¿O la seguridad espiritual depende de permanecer sometido a una institución? ¿La Biblia puede examinar realmente al dirigente? ¿O solamente el dirigente tiene permitido utilizar para examinar a los demás? ¿Las ofrendas son voluntarias como enseña 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 o se obtienen mediante culpa, temor y acusaciones de carnalidad? ¿Los pastores colaboran para el gozo de los creyentes o gobiernan matrimonios, bienes, nombres, apariencia y decisiones privadas? ¿Los hermanos crecen en el conocimiento de la palabra o permanecen tan ocupados trabajando que dependen siempre de lo que el líder diga acerca de Dios? ¿El servicio se parece a Cristo lavando los pies de sus discípulos o a gobernantes que reciben honores mientras ponen carga sobre otros? Una pregunta sincera recibe una respuesta bíblica o despierta humillación, amenaza y exclusión. Cuando el dirigente es confrontado por las Escrituras, ¿se humilla ante ella? ¿O utiliza su autoridad para silenciar a quien la abrió?
No buscamos perfección humana, buscamos distinguir entre una debilidad confesada y un dominio defendido, entre un error corregible y una enseñanza sistemática, entre un siervo que vuelve a la palabra y una estructura que cambia el significado de la palabra para conservar el poder. Examinar de esta manera tampoco nos autoriza a odiar. Efesios capítulo 4, versículo 15 habla de seguir la verdad en amor. El amor sin verdad deja a las ovejas dentro del peligro. La verdad sin amor puede convertir nuestra advertencia en otra forma de orgullo. Necesitamos ambas cosas: claridad para llamar al mal por su nombre y misericordia para recordar que nosotros también pudimos ser engañados. Tal vez alguien escucha este mensaje y pueda sentir miedo, porque le enseñaron que alejarse de una organización es alejarse de Dios, que examinar al pastor es tocar al ungido, que decidir algo sin su permiso es soberbia. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El pastor no es un mediador, no administra su acceso a Dios, no puede reemplazar su conciencia y no tiene autoridad para modificar el evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 18 declara que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza no es el fundador de una denominación. La cabeza es Cristo. Los pastores son parte del cuerpo y están sometidos a la misma cabeza que todos los demás creyentes. Su salvación tampoco depende de haber satisfecho las exigencias de un hombre. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Juan capítulo 5, versículo 24 declara: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra definitiva sobre su salvación no la tiene el dirigente que lo amenaza, la tiene Cristo. Él lo dijo que quizá recibirá vida eterna si un pastor aprueba cada una de sus decisiones. Dijo que quien oye y cree tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Salir del engaño no exige odiar a quienes permanecen dentro. Muchos son hermanos verdaderos que hoy necesitan ser llevados a la luz de la palabra, pero amar tampoco significa llamar bueno a lo que hiere a las ovejas. La luz no odia a quien está en una habitación, le permite ver por dónde caminar. Advertir bíblicamente no consiste en perseguir personas, consiste en impedir que un hombre ocupe en la conciencia el lugar que pertenece a Jesucristo. La Biblia presenta a la serpiente en sus primeros capítulos, pero no termina exaltando su poder. Génesis 3:15 anuncia que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. El versículo todavía no pronuncia el nombre de Jesús. Es el desarrollo posterior de las Escrituras el que muestra plenamente la victoria del Hijo de Dios. Todo apunta a Cristo. Cristo vino, cargó nuestros pecados, murió y resucitó. Él venció al acusador y libró a quienes vivían bajo esclavitud. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 declara que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por eso el propósito de este mensaje no es que vivamos obsesionados buscando serpientes detrás de cada error, es que permanezcamos en la luz de Cristo y de su palabra. Cuando Cristo ocupa su lugar, ningún pastor necesita convertirse en mediador. Cuando su obra es suficiente, nadie necesita comprar seguridad mediante ofrendas. Cuando su palabra gobierna, la conciencia deja de pertenecer a un hombre. La serpiente se confunde con el ambiente. La palabra enciende la luz y revela lo que realmente está allí. No todo error convierte a un pastor en falso ministro, pero tampoco todo lo que lleva el nombre de iglesia procede de Cristo. Examinemos el Evangelio, la enseñanza, las prácticas y los frutos, no para levantarnos sobre un trono desde el cual juzgar corazones, sino para derribar todo aquello que intenta ocupar el lugar del Señor. Cristo es la cabeza. Cristo es el único mediador. Cristo compró a su pueblo con su sangre. Cristo hirió la cabeza de la serpiente y solamente Cristo puede dar descanso y paz al corazón.